video vamos a reflexionar un poco sobre el uso responsable del conocimiento químico. Esto que observamos acá es una foto de la sede de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. La Argentina forma parte de esta organización. Esta fue una declaración de la Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura que tuvo lugar en París en el año 1999. Y se los dejo para que lo lean. Este es un gráfico bastante triste, pero acá vemos el coeficiente de letalidad, o sea, es el número teórico de bajas humanas por hora que un arma dada puede llegar a originar. Y fíjense ustedes, esto acá arriba son 10.000 millones de muertes. Y vemos cómo el coeficiente de letalidad ha ido evolucionando con el tiempo. En un primer momento, cuando las armas que se usaban eran fusiles o rifles, el coeficiente de letalidad era bajo. Después se comenzaron a usar tanques, cazas bombarderos, misiles, y lo que produce mayor cantidad de muerte son las ojivas nucleares, como por ejemplo un misil, que esto es una ironía, pero se llama Peacekeeper. Este tipo de armamentos podría exterminar a la raza humana en pocas horas y no incluye armas químicas ni armas biológicas. Acá vemos la evolución de la cantidad de armas nucleares declaradas. O sea, ustedes saben que muchas de estas armas nucleares no son declaradas. Por ejemplo, actualmente cada tanto se oyen noticias sobre pruebas de nuevas armas por parte, por ejemplo, de Corea del Norte. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo una cantidad creciente de ojivas nucleares. Acá vemos el total y la mayoría las tenían Estados Unidos y Rusia. El resto de los países son Francia, China, Gran Bretaña, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte. Hubo una época en la cual realmente el mundo pendía de un hilo, o sea, dependían de que las armas nucleares disponibles no fueran usadas. Y después, por suerte, ha ido disminuyendo la cantidad de ojivas nucleares nuevamente declaradas. Esta línea de color rojo marca el umbral mínimo de detonaciones necesarios para desatar una catástrofe climática global, que es lo que se conoce como invierno nuclear, que daría lugar a la extinción en masa de todas las formas de vida del planeta. Podemos observar que lo más probable es que la cantidad de ojivas nucleares que hay en el mundo actualmente todavía pueda llegar a producir un invierno nuclear. Ahora vamos a hablar un poco de armas químicas. El primer uso de armas químicas fue algo bastante rudimentario, como por ejemplo el empleo de armas envenenadas. En el año 1675 en Estrasburgo, Francia y Alemania convinieron prohibir formalmente el empleo de armas envenenadas. Y en Bruselas, en el año 1874, se acordó un proyecto de declaración internacional tratando de limitar el uso de venenos o de armas envenenadas en la guerra. Y en el siglo XX se firmaron las convenciones de La Haya, que nuevamente reiteran la prohibición de emplear venenos o de armas envenenadas. La Convención de Armas Químicas
que es la CWC, desde el año 1997 tiene un régimen de verificación estricto de las armas químicas. Y la Convención de Armas Biológicas y Toxinas está vigente desde el año 1975, pero no tiene un mecanismo de control efectivo. Y además existe un grupo que es el Grupo Australia, que no es una convención. En el caso del Grupo Australia está formado por los países que están indicados acá y, como vemos, Argentina forma parte del Grupo Australia. El Grupo Australia fue establecido después del uso de armas químicas contra Irán en el año 1984. Y esto se debe a que Irak había comprado legalmente algunos de los precursores de las armas que empleó para atacar a Irán. Y en el año 1985, 15 países en Bruselas discutieron la regulación y el control no solamente de las armas químicas, sino también de los precursores de estas armas. En el caso del Grupo Australia tiene 6 listas de control que especifican las armas químicas y sus precursores, pero también el equipo usado para producirlas, y también se incluyen patógenos animales y vegetales. En la Argentina, la Autoridad Nacional para la Convención de las Armas Químicas se denomina ANCAC, y es una comisión interministerial para la Convención de Armas Químicas, y fue establecida por el Decreto 920 del año 1997. Y las obligaciones y el marco legal fueron establecidos por la Ley 26.247 en el año 2007. Pueden encontrar información en la página de Química Inorgánica. La información actualmente se encuentra disponible en la página de la Cancillería Argentina. La Argentina también cuenta con un Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, que considera una falta a los principios éticos participar de forma consciente en proyectos que estén dirigidos al desarrollo o aplicación de armas de destrucción masiva, o de aquellos que resulten en un evidente perjuicio para las personas y la sociedad, el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Y para terminar de reflexionar sobre el tema uso dual del conocimiento químico, les dejo este gráfico para que lo analicen. Uno puede comenzar a veces realizando algo que no es correcto, haciendo un uso indebido del conocimiento químico en forma no intencional. Por ejemplo, porque uno tiene una percepción errónea de lo que es correcto o no hacer, o hace un análisis erróneo de una situación. Tal vez en muchos casos se cometa en forma no intencional, por una cuestión de curiosidad, algo que está relacionado con la falta de ética, como vimos en la declaración anterior. Se hace algo que puede llegar a ser perjudicial para el ser humano o para el ambiente, como por ejemplo sintetizar algún compuesto que se sabe que está prohibido por ley porque puede ser, por ejemplo, una droga. En ese caso, cuando se hace por curiosidad y se termina ahí la cuestión, se llega hasta lo que se puede considerar una falta de ética, porque se hace algo que se sabe que no está bien por una cuestión de satisfacer la curiosidad propia. Pero cuando se domina el conocimiento y se repite esta acción, ahora ya se está entrando en el terreno de lo intencional y de lo criminal. Y para terminar con el curso de Química Inorgánica, les recomendaría que lean el artículo sobre los pecados de la química, que está disponible en el aula y en la página de Química Inorgánica. Como pueden leer en el aula virtual y en la página de Química Inorgánica, por la situación excepcional que se ha vivido este año,
Química inorgánica no se puede cursar por el régimen de promoción y el concepto que ustedes van a tener no los va a habilitar para rendir el examen final hasta que no se reanuden las actividades presenciales y se puedan realizar los trabajos prácticos de laboratorio correspondientes que se van a hacer una vez que se sepa cuándo y en qué condiciones se va a poder ingresar a los laboratorios. Y con esto, ahora sí, terminamos con las clases de química inorgánica.